Quisiera invitarle a abrir sus Biblias en el libro de Job. Job, capítulo 21. Job, capítulo 21, leeremos el verso 14 y 15. Quiero hablar el tema la necedad de rechazar a Dios. El verso 14 del capítulo 21 dice: Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Que el Señor bendiga su palabra. El texto leído muestra la conducta habitual del hombre a través de toda la historia de rechazar a su Creador. Nosotros, por naturaleza, siempre tendemos a apartarnos y alejarnos de Él. Y esto nos muestra este texto. Y hay tres formas en que acá se nos dice que los seres humanos rechazamos al Creador. La primera es que nosotros rechazamos el consejo de Dios. Lo segundo, nosotros rechazamos obedecer a nuestro Dios y servirle. Y lo tercero es que rechazamos su presencia y su ayuda. ¿De qué aprovecha que oremos a Él? El rechazo del consejo de Dios, dice el texto: dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Bertrand Russell escribió, él fue un literato y filósofo, premio Nobel de Literatura, y escribió un libro llamado ¿Por qué no soy cristiano? Él era un ateo y él expresa en ese libro las razones por las cuales él no es un creyente. Y él dice: se necesita esperanza en el futuro, no en el mirar hacia un pasado muerto, que confiamos que sea superado por el futuro que nuestra inteligencia pueda crear. No cabe duda de que el hombre ha dejado de leer la Biblia y creer en ella. Hubo un tiempo en que se creía en el escrito bíblico, se creía en este libro. Piensen ustedes que la Constitución de los Estados Unidos se confeccionó en base a la Biblia. Pero hoy que nosotros estamos en un nuevo proceso de constitucionalidad, nadie jamás se le ocurriría decir: tomemos el texto de la Biblia como ejemplo. Porque el hombre ha dejado de creer que la Biblia, este libro, es inspirado por Dios. Se cree que es un libro escrito por hombres, pero que ya no está inspirado, no fue inspirado por Dios. Cuando se creía en este libro, las cosas se hacían en forma a Él, pero se dejó de creer en Él y ya se considera que no es útil. Por eso se deja de leer. Mucho de la cristiandad no cree que este libro es inspirado por Dios. No se cree todo. Yo he escuchado, he hablado con creyentes que dicen: bueno, yo creo esto, eso no lo creo, hay que interpretarlo, esto lo creo, esto no, porque ya no se cree que fue inspirada por Dios y se dice: nosotros ya hemos progresado y necesitamos ideas más avanzadas, y se deja el consejo de Dios. Se considera que este libro es un libro viejo, y que solamente puede dar consejos a una época que ya pasó.
porque fue escrito en otra época, destinado a otras personas con otras costumbres y otra cultura. Pero hoy ya hemos pasado eso. Se considera que la religión y el creer en Dios es parte de la historia de la humanidad, pero que ya ha evolucionado. Fue el tiempo en el cual el conocimiento no había aumentado, no existía la tecnología, pero hoy día la ciencia ha aumentado, por lo tanto este libro ya es un libro inútil. La religión se dice que solamente es fruto de nuestros temores, invento de nuestro inconsciente para poder solucionar nuestros problemas. Y se dicen muchas cosas acerca de él seguir o no seguir a Dios. Pero la verdad, quiero decirles que esta postura del hombre contra Dios, de apartarse de Él, esta impiedad del hombre no es algo nuevo. Algunos dicen, si yo hubiera vivido en el pasado, si no existieran todos los avances que hoy existen, yo habría creído en Dios, porque no me quedaba otra alternativa. Pero eso es totalmente desvirtuado porque el libro más antiguo en la tierra es la Biblia. Y es de común acuerdo en todos los estudiosos de que Job, el libro de Job, es el libro más antiguo en la Biblia. Y este libro plantea que el hombre en ese tiempo ya le decía a Dios, apártate de nosotros, no queremos el consejo de tus caminos, no lo queremos. La gente no lee las Escrituras porque le dice lo mismo en el siglo XXI, apártate de mí, yo ya no necesito tu consejo. La palabra de Dios dice que usted y yo pasaremos, que el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no va a pasar. Alabado sea Jesucristo. Usted debe entender de que es esta misma palabra la que dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Y usted me podrá decir, oye, en los últimos 100 años, los avances que han habido. La Biblia está diciendo que el ser humano no ha cambiado y que los temores del tiempo de Job son los mismos temores del hombre del siglo XXI. Que las envidias, las luchas, los pecados son los mismos. No hay nada nuevo bajo el sol. Hoy día existen otras herramientas para que todo lo que somos salga a la luz. Por eso que Internet muestra lo mismo que muestran las Escrituras hace miles de años. La Biblia es totalmente relevante para el tiempo de hoy. Y si usted dice, yo no creo que este sea un libro inspirado por Dios, yo te quiero decir que este libro transforma las vidas. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. La palabra de Dios le da entendimiento al hombre para no llegar a ser un anciano necio. La palabra de Dios le enseña a vivir al ser humano. La palabra de Dios es eterna. En una oportunidad un profesor me contaba, un hermano, un joven, dijo lo siguiente: como ustedes saben, la Biblia se contradice en tantas partes. Y siguió hablando y haciendo apología de su ateísmo. Pero me llamaba la atención que él decía, como ustedes saben, la Biblia se contradice en todas partes. El hermano que estaba ahí sentado le dice, perdón, profesor, yo he leído la Biblia en más de una oportunidad y la leo continuamente. Y no he encontrado jamás una contradicción. Pero usted dice que sí las hay. Y extendiendo la mano le dijo, ¿me las puede mostrar, por favor? El ser humano vive una superficialidad tan grande que jamás toma con seriedad la vida. Yo les decía hace 2 semanas, la vida es seria. Lo que ha ocurrido con mi sobrino es serio.
y no se toma con seriedad la vida y se rechaza el consejo de la palabra de Dios, porque como ustedes saben, se niega en muchas partes, se contradice y habla cosas antiguas. Usted no sabe nada de las Escrituras, y si conoce algo no lo conoce como debería. Las Escrituras es el verbo que los hombres pusieron en este lugar. El verbo creó el universo entero, el verbo se hizo carne, el verbo se hizo Escrituras. No sabe nada de las Escrituras, pero el hombre dice: yo creo que para ser libre en la vida debo emanciparme justamente del consejo de Dios. Si usted quiere ser libre de la esclavitud, de la ignorancia y las supersticiones, deje la religión, deje el pensamiento de Dios y viva y enfrente la vida. No sea cobarde, no se sienta débil, enfrente su vida y usted va a ser realmente una persona. Falso. El hombre es fuerte cuando comprende que es débil. El ser humano es débil. Y si usted me dice que no es débil, usted va a comprender que es débil. Tarde o temprano va a comprender que es débil. Y por último, en el lecho de su muerte, usted va a entender que usted es débil y que necesita el consejo de la palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. Lo segundo que nos dice el texto es el rechazo a obedecer a Dios. Y dice: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿En qué se basa este pensamiento? La persona cuando ve las injusticias, cuando estos hombres contemporáneos de Job observaron a su alrededor y ellos expresaron, dijeron que había ciertas personas que eran piadosas y otros que no lo eran. Observaron además que los piadosos solían padecer en la vida y que los impíos florecían, prosperaban y la pasaban bien. Y empezaron a dudar realmente si valía la pena servir o no servir a Dios. Si hay un Dios, pensaban, debe ser impotente, o si no es impotente, en cualquier caso debe ser injusto. Llegaron a la conclusión de que se puede dejar a Dios de lado en su totalidad, porque da lo mismo ser piadoso o ser impío, y de hecho a los impíos, decían ellos, les va mejor. ¿Qué sentido tiene pues adorarle y obedecerle? ¿No le parece conocido ese argumento en nuestro tiempo? ¿Ha pensado usted de pronto que el que no sigue a Dios a veces le va mejor que a usted? ¿Ha mirado usted y ha visto ellos florecen, les va bien, logran con creces sus objetivos? Pero mira mi vida, da lo mismo servir o no servir. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Cuáles son los argumentos que proponen hoy en día las personas contra la religión? ¿En qué basan ellos el rechazo y la negación al Creador? Los argumentos son los mismos. Si hay un Dios y es un Dios de amor, ¿por qué permitió la gran guerra? Si hay un Dios, ¿por qué florecen y prosperan los impíos y los piadosos padecen tan a menudo? Si hay un Dios, ¿por qué hay tantos incidentes como las inundaciones y los desastres? ¿Por qué
¿Por qué? ¿Por qué? Y llegan a la conclusión de que no importa si uno cree o no cree en Dios, da lo mismo. En el fondo, Dios no existe. Dios no existe. Si existiera, no existiría el mundo que vivimos. ¿Por qué preocuparse de ser creyente? ¿Por qué esforzarse en vivir una vida nueva y obedecer a Dios? Cuando ellos no hacen nada y tienen tanto éxito. Estas son algunas de las razones que se dan. ¿No les parecen conocidas? A lo mejor usted no sirve a Dios. O a lo mejor ha dejado de servirlo justamente porque ha dicho, ¿de qué sirve? ¿De qué vale servir al Todopoderoso? Yo empecé cuando joven con fuerza, confiando en todo, pero hoy día ya me he desilusionado las personas, el pastor, los hermanos, todo. Entonces ahora voy a mi culto, voy a mi reunión, estoy con los hermanos, pero ahí nomás. Ya no sirvo. ¿De qué sirve? Servir al Todopoderoso. ¿Para qué? Si tengo mis compañeros de trabajo, de estudio y todo, y les va súper bien. Ellos hoy día están en la playa y yo estoy pasando calor aquí en el culto. ¿De qué sirve? Y anhelamos ese estilo de vida. Pero hermanos, acá lo que muestra es solamente el pensamiento superficial que tiene el ser humano, porque parte de un fundamento totalmente equivocado. El ser humano parte de la base de que Dios tiene que actuar como yo creo que debe actuar, y así yo estaré de acuerdo con Él. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué permite lo otro? ¿Por qué permite aquello? ¿No se le ha ocurrido pensar de que usted es limitado en su pensamiento? ¿No se le ha ocurrido pensar de que los secretos de Dios son insondables y que lamentablemente hay cosas que no tendremos explicación en esta tierra? ¿No se le ha ocurrido pensar de que Dios consolará y secará todas nuestras lágrimas cuando estemos con Él y que nosotros le conoceremos a Él como Él nos conoció? Yo anhelo llegar al frente de mi Señor y conocerlo, y le haré muchas preguntas. Y a lo mejor haré las mismas preguntas que usted se está haciendo o que hace el ateo. Pero Job decía, a pesar de que él había perdido todo, él decía, ¿quién me diera ir delante de mi Creador y hablar con Él? Él no dedujo de todo lo que ocurría en el mundo de que Dios no existiera. Él no dedujo de que Dios era un Dios omnipotente, o sea, impotente, porque no había realizado lo que Él quería que realizara. Si Dios no realiza lo que el mundo cree que debe realizar, el mundo tiene que callar y entender que Dios se oculta y que Dios un día dice que a sus hijos les revelará todas las cosas. Dios consolará nuestros corazones. Dios responderá nuestras preguntas. Pero hoy debemos decir, ¿quién me diera poder estar cerca del Creador? Él es el Dios Todopoderoso. ¿Por qué he de servir al Todopoderoso? Porque es todopoderoso, porque es grande, porque es el creador del universo, porque es el que te hizo, el que me hizo a mí, es el que creó el tiempo. El Señor está más allá del tiempo. ¿Por qué he de servir al Todopoderoso? Yo les comentaba la otra vez que había ido a escuchar una sinfonía coral preciosa. Y cuando uno va a escuchar, por ejemplo, la 9ª sinfonía de Beethoven, no sé, uno queda impresionado.
¿Y qué hace cuando termina la interpretación? Uno es como con un brinco, uno se para y empieza a aplaudir. Y empieza a aplaudir. Y el director sale una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y todos seguimos aplaudiendo. Todos. No hay nadie que se quede sentado. Sería muy extraño que alguien se quedara sentado. Todo el mundo aplaudiendo. ¿Y por qué se aplaude? Porque es justo. Porque se lo merece. Porque es maravillosa esa creación. Porque la 9ª Sinfonía de Beethoven es ya... ¿Cómo te va a levantar a aplaudirla? Porque es un don que tenía este hombre y creó eso. Y este grupo de músicos lo interpreta en forma maravillosa. Entonces nos paramos todos y aplaudimos. Pero el hombre, su gran pecado es no levantarse a aplaudir al Creador. El gran pecado nuestro, la gran soberbia del ser humano, es que él no se pone en pie y aplaude al Creador. Si tú aplaudes una sinfonía, ¿cómo no he de aplaudir cuando veo que el universo tiene millones y millones y millones de galaxias? ¿Cómo no he de aplaudir cuando veo la perfección en el ser humano? ¿Cómo no he de aplaudir cuando veo esta creación? Cada día hay más evidencias de que hay un Creador. ¿Cómo no me he de parar y estar de pie y aplaudir y decir viva, 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 viva el Creador? Yo he de servir al Señor porque Él es el Creador, es el Todopoderoso. Yo debo servir al Creador porque tengo que ser humilde. Yo debo inclinarme delante del Creador y ser humilde. Y entender que en Él, en sus manos está mi vida. Si Dios quiere, me quita la respiración. Gabriel en 3 oportunidades estuvo a punto de fallecer. 3. Y si no hubiese sido por el clamor de este pueblo, ya no estaría con nosotros. ¿Cómo no he de servir al Creador? Él es el Todopoderoso. Si usted sirve al Señor, siga sirviéndolo. Si usted ha dejado de servir al Creador, sea humilde. Sea humilde y sírvalo. Sirva al Señor. Usted me dice que es mi tiempo. No es su tiempo. Usted no vino a esta vida por su voluntad y tampoco se va a ir de ella por su voluntad. El tiempo en nuestra vida y la vida de nuestro Dios. Usted tiene que servir al Creador y servirlo con alegría. Porque los impíos decían, ¿por qué he de servir al Todopoderoso? Y también debemos servir al Creador porque Él es el juez. Es el juez. Usted me dirá, es que yo no creo en eso. Yo no creo que Él sea el juez, yo no creo que vaya a haber un juicio, yo no creo que haya otra vida. O Dios es amor y nos va a perdonar a todos. Yo no creo lo que diga este viejo libro porque eso de estar equivocado, no lo creo. Mire, si usted sale a la calle y va conduciendo su auto y se pasa un semáforo en roja, y lo para un carabinero y el carabinero le dice, señor, usted ha pasado en rojo, le voy a pasar un parte y me lo voy a llevar detenido. Y usted le dice, mire carabinero, perdón, pero yo no creo en las leyes del tránsito. No creo. El carabinero lo va a mirar y le va a decir, no interesa que usted crea o no crea, se va detenido. Si usted dice, yo no creo en eso, el tiempo cada día se acerca más a que usted se enfrente un día a ese Dios que es nuestro juez, porque Él dice que todos nosotros
tendremos que comparecer delante del Creador. Todos. Usted crea o no crea, usted y yo tendremos que ir delante del Creador. No importa si cree, no importa si no cree. Da lo mismo. El final siempre va a ser el mismo. La diferencia es si usted se va a presentar cubierto por la sangre de Jesucristo o se va a presentar con sus obras. De eso depende. ¿Por qué he de servir al Todopoderoso? Porque Él es el Todopoderoso. Debemos servirlo. Y por último, el rechazo de no buscar la presencia de Dios y su ayuda. ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿De qué nos aprovechará? Esto revela no solo su propia mentalidad, sino también la propia naturaleza y la idea que tiene del hombre y su bienestar. Cuando una persona dice, yo oro en los cultos, oro un día, me invitan a la reunión de oración, pero es tan lejos y además estoy cansado, es día miércoles. ¿De qué aprovecha que yo vaya a la oración? ¿De qué aprovecha de que yo todos los días doble mis rodillas y ore al Creador? Porque ellos miraban, y hay que entender lo que ellos consideraban por una vida provechosa. Depende de lo que usted mida, cómo usted mida su vida. Depende de lo que usted considere que tiene que ser la vida de un ser humano. Ellos consideraban como provechosa su vida solamente en términos de beneficios y bienes materiales. Dice acá el texto en el capítulo que los impíos miraban y decían, ellos tienen abundancia de todo, bienes, amigos, dinero, hijos, salud, felicidad, tienen de todo. ¿Qué más podríamos desear para tener una buena vida? ¿Qué podría añadirnos Dios si oramos? Muchas veces uno piensa de la misma forma. Si Dios me diera una familia, de hecho hay algunos que sirven al Señor hasta que se casan, después no lo sirven más. Si Dios me diera una familia, si Dios me diera la casa que necesito, si Dios me prosperara, ¿para qué voy a seguir buscándolo? ¿De qué me aprovecha si ya tengo todo lo que necesito? Y estos tipos no oran nada. Y pucha que les va bien. Yo no creo que Luxi pase orando al Señor. ¿Usted qué piensa? No creo. No creo que ore al Señor. Y son prósperos. Entonces, también depende de lo que usted considere por ser una vida provechosa. ¿Qué es para usted tener una vida provechosa? Ellos estaban perfectamente satisfechos y conformes. Declaraban que al apartarse de Dios se estaban liberando a sí mismos y convirtiéndose en hombres dignos de ese nombre. Hoy día las cosas que satisfacen la vida, incluso de muchos creyentes, son las mismas cosas, principalmente el dinero y las riquezas materiales. Son las mismas cosas, no ha cambiado nada. Si usted quiere pensar y conocer si alguien realmente busca algo más grande que eso, vea cuánto tiempo ora. ¿Cuánto tiempo busca a su Creador? Y usted podrá decir, esta persona busca algo más. Pero si uno no ora con suerte por los alimentos, ¿me entiende? Es lo que busca.
es lo que siente como provechoso. Se busca como ideal de la vida, ojalá no tener que volver a trabajar. Ya el trabajo no tiene ningún tipo de dignidad porque el trabajo se hace solamente para ganar dinero. Uno envidia a los ricos ociosos, así los cree, que no hacen nada y tienen todo. Y ese es nuestro ideal de vida, buscar el placer. ¿Y qué es el placer? Consumir, tener lo suficiente para consumir. Por eso no se ora, por eso no se acude al culto de la oración, porque ya se está satisfecho. Los hombres renuncian a Dios y a servirle a fin de disfrutar de la comodidad y el bienestar físico, el placer, las emociones, el éxito mundanal, los aplausos. ¿Por qué creen ustedes que yo en verano procuro siempre ir a la tierra de fe y no ir a los campamentos que se hacen en el resto del país? Porque parece que se hacen muchos retiros. Porque voy en busca de mi Creador. Porque necesito sentir que mi vida aprovecha. Porque el Señor Jesucristo dijo, ¿de qué te sirve? ¿De qué te aprovecha, dijo, ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Usted debe entender que la oración es importante. ¿De qué aprovecha que oremos? Aprovecha de mucho. Depende del concepto que tú tengas de humanidad. El ser humano fue hecho para caminar como un Dios pequeño sobre la tierra, no para ser un ser débil. El ser humano fue hecho para ser un creador junto al Creador. Dios espera que nosotros nos desarrollemos, que crezcamos. Dios desea que nuestra alma crezca. ¿Por qué usted cree que hay muchos presidentes o muchas personas como estos futbolistas que de un día a otro saltan a la fama y usted ve que tienen vidas tan horribles, o presidentes que caen cuando están en el poder? Porque el cargo es más grande que su alma. Si usted no quiere caer cuando venga la prosperidad, su alma tiene que ser más grande que lo que venga. Usted debe ser mayor que lo que usted haga. Algunos dicen, yo quiero cantar al Señor aquí adelante y quiero servir a Dios. Pero usted tiene que crecer primero en su alma para poder servir a Jesucristo. ¿De qué aprovecha que oremos al Señor? Llegará el tiempo de las crisis. Llegará el tiempo cuando vienen los infortunios en la vida. Llega el tiempo cuando vienen las tragedias. La palabra del Señor dice, joven, acuérdate en los días de tu juventud, de tu Creador, antes que lleguen los días en los cuales digas, ya no tengo contentamiento en ellos. La palabra del Señor no dice que no van a llegar los días en los cuales no tendremos contentamiento. La palabra de Dios nos está diciendo que si tú te acordaste en la juventud del Señor, no van a llegar días en los cuales digas, no tengo contentamiento en estos días. No, la palabra de Dios dice que esos días van a llegar. Le van a llegar al creyente y al incrédulo. A usted le van a llegar los días en los cuales va a decir, no tengo contentamiento ya en estos días. Y yo he seguido a Dios toda mi vida y no tengo contentamiento en estos días. Pero ¿por qué el Señor te dice, acuérdate de Él en tu juventud? Porque cuando vengan los momentos difíciles, usted va a notar la diferencia entre los que sirven y oran y buscan a Dios de los que no lo hacen. De los que no lo hacen. Vendrán las tormentas, vendrán los vientos y muchas casas van a caer. Hermano, yo nunca he sentido tanto miedo como estos días, cuando yo dependía de que me mandaran un WhatsApp y pudiera decir ahí que Gabriel ya no estaba. Nunca he sentido tanto miedo,
Nunca me he dado cuenta que mi fe es pequeñita y que no es grande, que es pequeñita. Y lo único sentí es tenderme delante de Dios y clamar y llorar delante de Él, porque el miedo me consumía. Pero lo pude hacer porque he practicado la oración de joven. Pero ¿qué va a hacer el impío? ¿Qué va a hacer usted que siempre está mirando la oración como algo anexo, que hay que orar cuando vienen solamente los problemas? ¿Qué va a hacer en la crisis? ¿A quién nos va a acudir? ¿A la cuenta corriente? ¿A la familia? ¿A quién va a acudir? ¿Al pastor? ¿Usted cree que yo en el miedo dije voy a llamar al obispo? Yo respeto al obispo y entiendo que él es mi pastor, pero yo lo habría llamado para decirle, por favor, ore al Señor por nosotros, pero para nada más. Usted va a ver la diferencia entre los que sirven y oran a Él cuando vengan los vientos difíciles, y va a ver la diferencia también al final cuando se encuentre partiendo a la presencia de su Creador. Así que, hermano, no diga, Señor, apártate de mí, no quiero tu conocimiento, sino que di, Señor, revélame tu palabra, voy a buscarla, quiero ser sabio, quiero conocer, quiero entender la vida. Este libro bendito es tuyo y tú lo diste, y aunque el mundo diga lo que diga, yo, Señor, voy a buscar aquí el consejo. No diga de qué sirve yo dar mi tiempo al Todopoderoso. No, yo debo ser humilde y debo ponerme de pie y aplaudir al Creador. Debo pararme y aplaudir al Creador y dejar mi soberbia, que uno cree que le hace un favor al Señor porque lo sirve. Es una bendición que Dios te dé aire, que te dé talento, que te dé dones para poder servirlo a Él. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para poder servir al Todopoderoso? Y no diga de qué aprovechará que llore. Ojalá esta palabra caiga en algún corazón para que diga, sí, yo voy a empezar de aquí en adelante a buscarte en los tiempos buenos, en los tiempos malos, en todo tiempo, porque yo quiero llegar hasta el fin de mi carrera. Solamente tú me vas a sostener y me vas a librar y vas a estar conmigo en los tiempos de angustia. Alabado sea Jesucristo. Lo invito a ponernos en pie. Vamos a orar a nuestro Señor.